Mayra Everhart jugueteaba con el cinturón de seguridad mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la sinuosa carretera que conducía a casa de su suegra. Estaba en su 7º mes de embarazo y la inminente cena en casa de Vivian lo empeoraba. «Parece que vamos a una ejecución», dijo Dexter mirando a su mujer. «Eso es porque tu madre me mira como un verdugo», intentó sonreír Mayra, pero solo le salió una mueca irónica. «Cada vez que me mira el estómago, sus ojos leen. ¿Cómo se atreve esta mujer a cargar con el heredero de los Everhart?» Dexter suspiró y agarró con más fuerza el volante. «Está chapada a la antigua. Dale tiempo. 3 años de matrimonio no es tiempo suficiente». Mayra se acarició el vientre abultado. En su interior, el bebé pareció percibir su inquietud y empezó a empujar. Se habían conocido en la librería donde Mayra trabajaba después de graduarse. Dexter, un arquitecto de éxito de familia adinerada, había entrado por casualidad, huyendo de un chaparrón repentino. Inmediatamente surgió la chispa entre ellos, y 6 meses después vivían juntos, a pesar de las objeciones de la madre de él. Vivian Everhart, aristócrata hereditaria con una mansión familiar en los suburbios de Boston, nunca ocultó su decepción por la elección de su hijo. «¿Recuerdas cómo reaccionó ante la noticia del embarazo?», preguntó Mayra en voz baja. Dexter arrugó la nariz. «No». Nos preguntó si estábamos seguros de querer este bebé. Mayra hizo comillas en el aire, como si nuestro bebé fuera una especie de error del que pudiéramos deshacernos. «Mamá siempre ha sido un poco conservadora», dijo Dexter con inseguridad, girando por el largo camino de entrada que conducía a la mansión victoriana. «¿Conservadora?», resopló Mayra. «Llamemos a las cosas por su nombre. Tu madre es una snob que cree que una chica de familia corriente que trabajaba en una librería es indigna del apellido Everhart». Aparcaron frente a una magnífica casa de 2 plantas con columnas y ventanas abuhardilladas. Las cenas semanales en casa de su suegra habían sido un calvario para Mayra, incluso antes de quedarse embarazada, pero ahora eran una tortura. «Por favor». Dexter apagó el motor y se volvió hacia ella. «Intentemos pasar una velada tranquila, por el bien del bebé». Mayra asintió con una mueca. «Por el bien del bebé». Estaba haciendo muchas cosas por aquel ser humano nonato, aunque en el fondo tenía sus dudas. Podría ser una buena madre cuando la suya había muerto cuando Mayra solo tenía 14 años. Su padre la había criado solo, haciendo lo mejor que podía, pero la idea de la maternidad hacía que Mayra se sintiera temerosa e insegura. La puerta principal se abrió antes de que tocaran el timbre. En el umbral estaba Vivian Everhart, una mujer alta y esbelta de unos 65 años, con una postura perfecta y el pelo gris acero peinado con elegancia. Dexter, cariño, esbozó una sonrisa mientras abrazaba a su hijo. Luego su mirada se dirigió a Mayra, deteniéndose en su vientre. «Mayra, tienes un aspecto saludable, sana, no floreciente, no hermosa, no feliz, sana, como una yegua de cría». «Vivian», asintió Mayra con una sonrisa tensa. «Pasa, no te quedes en el umbral. La cena está casi lista». Entraron en un gran salón con muebles antiguos y retratos familiares en las paredes. Varias generaciones de Everhart miraban a Mayra desde los lienzos como evaluándola. Vajilla cara, candelabros de plata, alfombras persas. Todo hablaba de dinero antiguo y viejas tradiciones. «¿Te encuentras bien?», preguntó Dexter en voz baja cuando Vivian entró en la cocina. «Lo de siempre». Mayra se hundió en una silla. «Me duele la espalda, tengo las piernas hinchadas. Tu madre me mira como si fuera una especie de incubadora defectuosa». «Mayra». «Lo siento», suspiró. «Hormonas». Vivian volvió con una bandeja de plata. «He preparado tu té verde favorito, Dexter», colocó la taza delante de su hijo. «Y de hierbas para Mayra. He leído que la cafeína es mala para las embarazadas». «Gracias», murmuró Mayra, aceptando la taza.
La bebida tenía un sabor extraño, pero dio un sorbo por cortesía. «¿Cómo va la guardería?», preguntó Vivian. Dexter dijo que habías elegido el amarillo. El azul siempre me ha parecido más tradicional. No queremos imponer estereotipos de género a un niño desde que nace, contestó Mayra. Vivian apretó los labios. Por supuesto, un enfoque moderno. Mira sintió que Dexter se tensaba a su lado. Siempre estaba entre dos fuegos, esposa y madre. Mamá, quería preguntarte por esos álbumes de fotos de los que hablabas, dijo, intentando claramente cambiar de tema. Sí, he encontrado las fotos de tu infancia. Vivian se sobresaltó. Eras un bebé adorable. Todo el mundo decía que te parecías a Everhart. Esos ojos, esa barbilla, verdaderos rasgos familiares. Mayra sabía a dónde quería llegar. Vivian insistía a menudo en los rasgos familiares de los Everhart, como si sugiriera que cualquier otro gen sería una intrusión indigna en su linaje. Durante la cena, el ambiente se volvió aún más tenso. Vivian sirvió roast beef con guarnición de verduras. Todo ecológico, de una granja local. Mayra se dio cuenta de que su ración era diferente a la de los demás. «Lo he cocinado aparte para ti», explicó Vivian, notando la mirada de Mayra. «Le añadí más nutrientes, para el bebé. Es muy considerado por tu parte». Mayra probó el plato. Tenía un sabor extraño que no supo identificar. «Sabes que siempre me preocupa el bienestar de nuestra familia». Vivian esbozó su característica sonrisa contenida. «Y el futuro de nuestra familia». La conversación en la mesa giraba en torno a la paternidad y los valores familiares. Vivian nunca perdía la oportunidad de insertar un comentario sobre la importancia de una ascendencia adecuada y una educación decente. «He estado con Dexter en todas las etapas importantes de su vida», decía mirando a su hijo con adoración. «La maternidad no es solo un proceso biológico, es una vocación». Mayra sintió una punzada de duda. ¿Podría ser una buena madre sin su propio ejemplo ante sus ojos? Pero antes de que pudiera responder, sintió una extraña ligereza en la cabeza y la habitación pareció girar. «¿Mira?» La voz de Dexter sonaba distante. «¿Te encuentras bien?» Intentó enfocar su rostro, pero estaba borroso. «Estoy rara», murmuró Mayra. Su lengua se volvió pesada y desobediente. Vivian la observaba con una especie de interés indiferente, sin moverse de su asiento. «Probablemente sea la congestión», dijo su suegra con calma. «El embarazo vuelve a las mujeres tan sensibles». Mira intentó levantarse, pero sus piernas se negaron a obedecer. La habitación giraba cada vez más deprisa y las voces se convertían en un zumbido ininteligible. Lo último que vio antes de caer en la oscuridad fue el rostro de Vivian, sereno, casi satisfecho. El bebé. Tuvo tiempo de pensar Mayra antes de perder el conocimiento. La conciencia volvió lentamente, como si se filtrara a través de una columna de agua. Mayra sintió el frescor de las sábanas antes de poder abrir los ojos. El pitido acompasado del equipo se abrió paso en el silencio de la habitación desconocida. Cuando por fin levantó los párpados, lo primero que vio fue un techo azul pálido con luces fluorescentes. Un hospital. Los recuerdos llegaron en avalancha, la cena en casa de su suegra, el extraño sabor de la comida, la habitación que empezaba a girar, y luego, el vacío. Mayra se sacudió bruscamente, llevándose instintivamente las manos al estómago. Él seguía allí, redondeado, tirando de su camisa de hospital. El alivio duró solo un momento, sustituido por una nueva oleada de pánico. ¿Estaba vivo el bebé? ¿Estaba sano? «Bebé», susurró, palpándose el vientre con manos temblorosas. «Por favor, dame una señal». Como si hubiera oído su súplica, el bebé empujó débilmente. Mayra exhaló frenéticamente y solo ahora se dio cuenta de la vía intravenosa que llevaba en el brazo y de los sensores que tenía en el estómago.
Uno de ellos controlaba los latidos del corazón del bebé, frecuentes pero constantes. Gracias a Dios, respiró, apoyándose en la almohada. Durante unos minutos, Mayra permaneció tumbada, intentando encajar las piezas de lo sucedido. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Dónde estaba Dexter? ¿Por qué estaba en el hospital? Su mirada se posó en el reloj de pared, las 23:30. A juzgar por la oscuridad del exterior de la ventana, solo habían pasado unas horas desde que perdió el conocimiento. Pero, ¿qué había ocurrido? El último recuerdo era el rostro de Vivian, su mirada casi indiferente mientras Mayra empezaba a perder el conocimiento. La puerta de la sala se abrió y entró una enfermera, una mujer de mediana edad, con el pelo corto y pelirrojo y mirada cansada pero amable. «Oh, está despierta», dijo acercándose a la cama. «¿Cómo se encuentra, señora Everhart? ¿Dónde está mi marido?» La voz de Mayra sonaba ronca. «¿Y mi bebé?» «Su bebé está bien», dijo tranquilizadora la enfermera comprobando los monitores. «Su ritmo cardíaco es estable. El doctor Prescott llegará enseguida. ¿Y su marido, el hombre alto de pelo castaño?» «Está en el pasillo hablando con el doctor. Le diré que ya estás despierta. ¿Qué me ha pasado?» Mayra intentó incorporarse, pero el mareo la hizo volver a hundirse. «El doctor Prescott te lo explicará todo. Mientras tanto, le comprobaré las constantes vitales». La enfermera tomó notas en el historial. «Por cierto, me llamo Nancy. Estaré con usted hasta mañana. Si necesita algo, pulse el botón de llamada». Señaló el mando a distancia que había junto a la cama y salió de la habitación. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y entró Dexter. Sus ropas, habitualmente pulcras, estaban arrugadas, tenía los ojos enrojecidos y el rostro congelado con una expresión de agotada ansiedad. «¡Mira!», se precipitó hacia ella, agarrándola del brazo. «Me has dado un susto de muerte». «¿Qué te ha pasado?», preguntó ella, apretándole la palma de la mano. «Solo recuerdo haberme sentido mal durante la cena». Dexter apartó la mirada. «Te desmayaste. Mamá y yo llamamos a una ambulancia. Vinieron muy rápido», vaciló. «Los médicos dijeron que encontraron algunas sustancias inusuales en tu sangre. No están seguros de qué es». «¿Sustancias inusuales?», Mayra frunció el ceño. «¿Qué clase de sustancias? Dexter, ¿de qué estás hablando?». Antes de que pudiera contestar, la puerta volvió a abrirse. Entraron dos hombres, uno con bata blanca, barba canosa y atentos ojos grises detrás de unas gafas de montura fina, el otro con un traje azul oscuro, pelo rubio corto y expresión tensa. «Señora Everhart», dijo el médico acercándose a la cama, «soy el doctor Lloyd Prescott. Me alegra ver que está despierta. ¿Cómo se encuentra?» «Extraña», respondió Mayra con sinceridad. «Mareada, con la boca seca. Pero, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese hombre?». El hombre del traje dio un paso al frente. «Agente Shane Meredith, Departamento de Policía de Boston», mostró su placa. «Por favor, no se preocupe. Solo necesito hacerle unas preguntas». «¿Policía?». Mayra miró confundida al agente y a su marido. «Dexter, ¿qué ocurre?». El doctor Prescott se aclaró la garganta. «Señora, por favor, mantenga la calma», dijo con un ligero acento. «En su estado, es importante evitar el estrés». «Entonces explíqueme qué está pasando», exigió Mayra, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. El médico intercambió miradas con el policía y luego asintió. «Señora Everhart, cuando la llevaron a urgencias, le hicimos unos análisis de sangre estándar», dijo en tono comedido, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Había restos de una sustancia en su sangre que hemos identificado como aconitina». «¿Cómo qué?», intervino Mayra. «Aconitina», repitió el médico. «Es una sustancia muy tóxica que se encuentra en una planta llamada acónito o borraja. En pequeñas dosis provoca náuseas, mareos y entumecimiento de las extremidades. En grandes dosis puede ser mortal».
Mayra sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Veneno? ¿Está diciendo que me han envenenado? Aún no hemos llegado a esa conclusión, intervino la agente Meredith. Pero tenemos que averiguar cómo llegó la sustancia a su organismo. Cuando oí esas palabras, me invadió un horror indescriptible, susurró Mayra, repitiendo involuntariamente una frase del escenario de su vida que de pronto se había convertido en una pesadilla. ¿Es la comida? ¿En casa de Vivian? Dios mío, mi bebé. Su bebé está bien, dijo firmemente la doctora Prescott. Estamos monitoreando su condición de cerca. Afortunadamente, la dosis no era lo suficientemente alta como para causar daños graves, y la rápida atención médica evitó una mayor absorción de la toxina. Pero, ¿cómo? Mayra desvió la mirada hacia Dexter, que permanecía con la cabeza gacha. ¿Dexter? No sé nada, dijo rápidamente. Te lo juro, Mayra. Cuando te desmayaste, llamé enseguida a una ambulancia. Señora Everhart, dijo en voz baja el agente Meredith, necesito hacerle algunas preguntas sobre esta noche. ¿Qué comió y bebió antes de desmayarse? Mayra cerró los ojos, intentando reconstruir los hechos. Estábamos cenando en casa de mi suegra. Bebimos té, una especie de infusión para mí. Había carne asada y verduras para cenar, pero mi ración era diferente de las demás. Vivian dijo que lo había cocinado especialmente para mí. Abrió los ojos y se encontró con la mirada del policía. Vaya, señora Everhart, el agente Meredith sacó un cuaderno. ¿Tuvo algún conflicto con su suegra? ¿Conflictos? Mayra sonrió amargamente. Nunca ocultó que yo no era lo bastante buena para su hijo, pero de la antipatía a esto... Mayra, no digas eso, exclamó Dexter. Mi madre nunca... Señor Everhart, por favor, lo interrumpió el agente. Le haré preguntas más tarde. Ahora mismo necesito hablar con su mujer. Dexter apretó los labios y dio un paso atrás. Señora Everhart, continuó el agente, describa con detalle su relación con su suegra. Mayra respiró hondo. Vivian Everhart es una mujer de una antigua familia de Boston. Tienen dinero, estatus, tradición y Yo no vengo de esa familia. Mi padre era un maestro de escuela normal. Mi madre murió cuando yo era adolescente. Vivian cree que Dexter podría haber encontrado a alguien más merecedor. ¿Alguna vez dijo eso explícitamente? La verdad es que no. Es una maestra de las indirectas sutiles y las miradas significativas, pero cuando me quedé embarazada, Mira se puso una mano en la barriga. Su actitud se volvió más explícita. ¿Qué quieres decir? Me preguntó si estábamos seguros de querer este bebé. Mayra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Habló de la importancia de los genes adecuados y de la pureza de sangre y toda esa basura. Eso no es verdad, intervino Dexter. Mamá está chapada a la antigua. Quería que nos casáramos antes de tener hijos. Llevamos 3 años casados, Dexter, exclamó Mayra. Durante 3 años tu madre me ha estado mirando como si fuera basura, y hoy me está haciendo un regalo especial, separado, con nutrientes extra. Señor Everhart, dijo con firmeza la agente Meredith, le pido que nos dé la oportunidad de hablar a solas con su esposa. No voy a dejar a Mayra, dijo Dexter con terquedad. En realidad, intervino la doctora Prescott, necesito discutir con usted algunos resultados de pruebas, señor Everhart. Salgamos un momento. Dexter vaciló visiblemente. Vamos, dijo Mayra cansada. Estoy bien. Cuando los hombres salieron, el agente Meredith acercó una silla a la cama. Señora Everhart, tengo que preguntárselo sin rodeos. ¿Cree que su suegra podría haberle hecho daño deliberadamente? Mayra cerró los ojos. La imagen de Vivian pasó por su mente. Su mirada indiferente mientras Mayra empezaba a desmayarse, la expresión casi satisfecha de su rostro. Incluso ayer habría dicho que era absurdo, dijo en voz baja. Vivian es una mujer fría y snob, pero envenenarse.
Me habría parecido impensable. Sin embargo, hoy, la forma en que me miró cuando empecé a desmayarme, no había conmoción ni miedo en sus ojos, solo observación, como un científico observando un experimento. El oficial asintió, tomando notas. Ya hemos tomado muestras de restos de comida y bebida de la casa de la señora Everhart padre. Su marido ha dado su consentimiento. El laboratorio hará las pruebas. Ella no confesará, dijo Mayra. Si realmente es ella, Vivian es demasiado lista para dejar pruebas evidentes. Déjenoslo a nosotros, replicó el agente. Y ahora tienes que descansar. Tendremos más tiempo para las preguntas. En ese momento se abrió de nuevo la puerta y entró la doctora Prescott, seguida de un pálido Dexter. «Agente, ¿ha terminado?», preguntó el doctor. «La SRA, Everhart, necesita descansar». «Sí, es suficiente por hoy», se levantó el agente. «Volveré mañana. Si tiene más preguntas o información, llámeme». Dejó su tarjeta y salió de la habitación. «¿Qué ocurre, Dexter?», preguntó Mayra cuando quedaron los tres solos. «¿De qué estabais hablando?». El doctor Prescott miró a Dexter y luego se volvió hacia Mayra. «Señora Everhart, hemos descubierto algo importante. La aconitina que encontramos en su sangre es una sustancia especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas». «¿A qué se refiere?». Mayra sintió que sus entrañas se tensaban. «La toxina puede provocar contracciones uterinas», dijo lentamente el médico. «En algunos casos, parto prematuro o incluso aborto». El horror invadió a Mayra como una ola de hielo. «Quiere decir, dijo el médico con firmeza, que si alguien puso esa sustancia en su comida, puede que tuviera un propósito concreto. No solo para hacerte daño, sino para hacer daño a su bebé». Mira se llevó involuntariamente las manos al estómago, como si intentara proteger a su bebé. «No puede ser», susurró. «Ni siquiera Vivian pudo...». «Mira», le tembló la voz a Dexter. «La policía ya ha ido a casa de mamá. Harán un registro y la detendrán para interrogarla». «No quiero creerlo», dijo Mayra, mirando a su marido. «¿Pero qué otra cosa podría ser? No se pone acónito en el té por error, Dexter». «Tengo que ir allí», dijo de pronto. «Tengo que hablar con ella». «Señor Everhart», dijo el doctor con cautela, «le aconsejo que no interfiera en una investigación policial». «No interferiré», objetó Dexter. «Pero es mi madre. Tengo que estar allí». Se volvió hacia Mayra. «¿Estarás bien? Volveré pronto». Mayra asintió, sintiéndose repentinamente desolada. «Ve», dijo. «Pero, Dexter, si es verdad, si realmente lo estaba intentando...». No la dejó terminar, se inclinó y la abrazó con fuerza. «Te quiero», susurró. «Y a nuestro bebé, pase lo que pase, recuérdalo». Cuando se fue, la doctora Prescott comprobó los monitores. «Tienes que intentar calmarte», dijo suavemente. «El estrés es lo último que usted y el bebé necesitan ahora». «¿Cómo puedo calmarme?», preguntó Mayra con amargura. «Mi suegra puede haber intentado matar a mi bebé». El médico asintió con simpatía. «Comprendo sus sentimientos, pero ahora es importante que se concentre en su salud y en la del bebé. La vigilaremos de cerca durante la noche y le haremos más pruebas por la mañana. Intenta dormir un poco». Cuando se marchó, Mayra se quedó sola en el silencio de la habitación del hospital. Fuera de la ventana, las luces de la Boston nocturna parpadeaban, tan indiferentes a su drama personal. Se puso la mano en el estómago, sintiendo los débiles movimientos del bebé. «No dejaré que nadie te haga daño», susurró. «Nadie». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Mayra sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Si Vivian era realmente capaz de algo así, ¿cómo podía confiar ahora en nadie? ¿Y qué significaba esto para su matrimonio con Dexter? ¿A dónde iría él ahora? ¿A proteger a su madre o a ayudar a la policía a descubrir la verdad? El monitor mostraba el latido constante del corazón del bebé, y Mayra se concentró en ese ritmo constante y tranquilizador.
Pasara lo que pasara, lo más importante ahora era proteger a su bebé. Todo lo demás, los destrozos de su vida familiar, la traición de su suegra, las decisiones que Dexter tendría que tomar, podría solucionarse mañana. Lentamente, con el pitido acompasado del equipo, Mayra se sumió en un sueño intranquilo. La mañana llegó en silencio. Mayra se despertó al oír que retiraban la pantalla. La enfermera Nancy estaba comprobando el goteo y los monitores. Fuera de la ventana de la habitación, la fría luz de marzo brillaba a través de las persianas. «Buenos días», sonrió Nancy. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor», respondió Mayra con cautela, escuchando su cuerpo. El mareo casi había desaparecido, pero la debilidad persistía. «¿No ha vuelto mi marido?» «No, querida, pero el doctor Prescott vendrá pronto a hacer la ronda». Nancy comprobó los sensores del abdomen de Mayra. «El bebé está bien. El latido es estable». Mayra asintió, sintiéndose aliviada y ansiosa al mismo tiempo. ¿Dónde se había metido Dexter? ¿Qué le pasaba a Vivian? ¿Tenía ya pruebas la policía? Como en respuesta a sus preguntas no formuladas, la puerta se abrió y el agente Meredith entró en la habitación. Esta vez le acompañaba una mujer, bajita, con el pelo corto y oscuro y una mirada tenaz en sus ojos castaños. «Buenos días, señora Everhart», asintió la agente. «Soy la detective Rachel Donovan, de delitos graves. Ahora se encarga de su caso». «¿Crímenes prioritarios?», se hizo eco Mayra. «Así que ha confirmado que se trata de envenenamiento deliberado». El detective Donovan se acercó a la cama. «Señora Everhart, las pruebas de laboratorio han confirmado la presencia de aconitina en las sobras del té que le sirvieron ayer. No se encontró en las porciones de los otros comensales». Mayra sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Así que era ella, Vivian. «Aún no hemos sacado conclusiones definitivas», replicó el detective con cautela. «Pero las pruebas apuntan en esa dirección. La señora Vivian Everhart está ahora mismo en comisaría siendo interrogada». «¿Y Dexter? ¿Dónde está mi marido?» Los agentes se miraron entre sí. «Su marido también está allí», respondió Meredith. «Pero no como sospechoso», añadió rápidamente, al notar la consternación de Mayra. «Está prestando declaración y intentando hablar con su madre». «¿Y qué dice ella?» Mayra se puso tensa. «La señora Everhart padre niega estar implicada», respondió el detective Donovan con voz firme. «Afirma que no tiene ni idea de cómo llegó la sustancia venenosa al té. Según ella, estaba preparando un simple brebaje de hierbas». «Claro que lo negará», sonrió Mayra con amargura. «Vivian es demasiado lista para admitirlo». El detective Donovan sacó un pequeño cuaderno. «Señora Everhart, necesito hacerle algunas preguntas. Cuanto más profundizamos, más interesante surge la imagen». «¿A qué se refiere?» En casa de su suegra encontramos una extensa colección de libros de botánica y toxicología. De particular interés es un tratado del siglo XVIII sobre plantas venenosas, con una página marcada sobre el acónito. Mayra sintió náuseas en la garganta. «Lo había planeado todo. Esto aún no es una prueba», advirtió el detective. «Pero tenemos otras preguntas. Su marido mencionó que usted no era su primera esposa». Aquella frase dejó helada a Mayra. «¿Qué?», susurró ella. «Dexter nunca había estado casado». El detective enarcó una ceja. «Técnicamente, tienes razón. El matrimonio no se registró oficialmente, pero hace 5 años su marido estuvo prometido con una mujer llamada Eloise Crane. Un mes antes de la boda, ella enfermó repentinamente y rompió el compromiso. Dejó Boston poco después». «Nunca me lo dijo», murmuró Mayra, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. «Eso no es todo», continuó el detective. 2 años antes de Eloise hubo otra mujer, Carlota Méndez. La historia es casi idéntica: compromiso, enfermedad repentina, ruptura de la relación. «No puede ser», sacudió Mayra la cabeza. «Dexter me lo habría contado».
Quizá él mismo prefiera no recordar estos episodios, observó la agente Meredith. O tenía algo que ocultar. No creerá que Dexter tuvo algo que ver con envenenarme, ¿verdad?, exclamó Mayra. Estamos barajando todas las posibilidades, contestó el detective Donovan. Pero ahora mismo, su suegra es de quien más sospechamos, sobre todo a la luz de lo que hemos averiguado sobre el destino de las anteriores novias de su marido. ¿Qué han averiguado? Eloise Crane vive actualmente en Seattle. Nos pusimos en contacto con ella esta mañana. La detective revisó sus notas. Dijo que durante su noviazgo con Dexter empezó a experimentar síntomas extraños. Debilidad, mareos, náuseas. Los médicos no pudieron hacer un diagnóstico definitivo. Sus síntomas empeoraban cada vez que iba a la casa de Vivian Everhart. Y ella rompió el compromiso, Mayra adivinó. Sí, se fue de Boston después de eso, y los síntomas desaparecieron gradualmente. Nunca había relacionado su enfermedad con Vivian hasta que llamamos. ¿Y la otra chica? ¿Carlota? La detective cerró su cuaderno. Aún no hemos podido encontrarla, pero seguimos buscando. Mayra se recostó en la almohada intentando dar sentido a lo que había oído. Vivian Everhart se había deshecho sistemáticamente de las mujeres que consideraba indignas de su hijo. Pero en el caso de Mayra había ido más lejos, atacándola no solo a ella, sino también al niño. Hay algo más, continuó el detective Donovan. Cuando registramos la casa de la señora Everhart padre, encontramos una habitación extraña, una especie de archivo. ¿Un archivo? Vivian Everhart recopilaba información sobre la genealogía de su familia, cientos de documentos, árboles genealógicos, fotografías. Esta obsesión va más allá del interés habitual por la historia familiar. Siempre hablaba de la pureza del linaje, murmuró Mayra. Hemos encontrado una carpeta con su nombre en este archivo, dijo el detective. La señora Everhart ha estado recopilando información sobre usted y su familia, hasta el historial médico de tus padres. ¿Qué? Mayra se quedó mirando a la detective, asombrada. ¿Cómo podía haber accedido? La familia Everhart tiene muchos contactos, y sospechamos, el detective hizo una pausa, que no es la primera vez que Vivian se salta la ley. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró Dexter. Tenía un aspecto demacrado, los ojos enrojecidos y la cara cubierta de barba. Cuando vio a los agentes de policía, se quedó inmóvil en el umbral. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz ronca. Señor Everhart, asintió el detective Donovan. Estábamos hablando con su mujer. Dexter. Mayra miró fijamente a su marido. Estuvo casado antes que yo. Él se estremeció como si le hubieran asestado un golpe. Técnicamente, no, pero comprometido, 2 veces. ¿Y no te pareció oportuno decírmelo en 3 años de matrimonio? No quería sacar a relucir fracasos pasados. Se frotó la cara con las manos. Era doloroso. Tan doloroso que me ocultaste que tus 2 novias estaban extrañamente enfermas antes de la boda. Mayra sintió que la ira hervía en su interior. ¿No te diste cuenta de la extraña coincidencia? No establecí la conexión. Dexter extendió las manos con impotencia. Eloise era una chica muy frágil, a menudo enferma, y Carlota acaba de cambiar de opinión. Señor Everhart, intervino el detective Donovan. Su madre se niega a declarar sin abogado. Estará en comisaría dentro de 1 hora, pero quizá podría ayudarnos a aclarar algunas cosas. ¿Con qué?, preguntó Dexter con recelo. Dígame, cuando presentó a Mayra a su madre, ¿cómo reaccionó? Dexter se pasó una mano por el pelo. Se mostró reservada, no hostil, solo fría. ¿Cómo había sido con Eloise y Carlota? Tal vez incluso más fría, admitió. Pero mi madre siempre ha sido así. Creció en un ambiente determinado, con ciertos valores. ¿Valores que incluían la pureza del linaje?, preguntó el detective. Dexter arrugó la nariz. Le da mucho valor a la ascendencia.
Está pasado de moda, pero no es criminal. El envenenamiento es criminal, dijo Mayra con frialdad. No sabemos con certeza si fue ella, exclamó Dexter. ¿Quién si no, Dexter? Mayra sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Quién más podría haber puesto aconitina en mi té? ¿Sirvientes que no estaban allí? ¿Tú? Por supuesto que no. Parecía realmente sorprendido. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Señor Everhart, los interrumpió el detective. ¿Conocía la existencia del archivo de su madre? ¿De sus investigaciones genealógicas? Por supuesto, Dexter se encogió de hombros. Ha sido una afición suya durante años. Siempre le ha interesado la historia de nuestra familia. ¿Sabías algo del archivo de Mayra, el historial médico de sus padres? La cara de Dexter se congeló. ¿Qué? No, yo... Miró a su mujer confundido. Mira, te lo juro, no tenía ni idea. Ha estado recopilando información sobre mí a mis espaldas, dijo Mayra en voz baja. ¿Y quieres hacerme creer que es incapaz de envenenarme? Es complicado. Dexter se hundió en la silla junto a la cama. Sé lo que parece, pero es mi madre. Me cuesta creer. Señor Everhart, se adelantó el detective Donovan. También encontramos una planta de acónito en el invernadero de su madre. Colecciona plantas venenosas. A mucha gente le gusta la jardinería, objetó Dexter con debilidad. Eso no es una prueba. Junto con libros de toxicología, un historial de extrañas enfermedades en tus ex prometidas y aconitina en el té de tu mujer, observó la agente Meredith con escepticismo. Demasiadas coincidencias. ¿Qué ha dicho?, preguntó Mayra. ¿En el interrogatorio? Dexter tragó saliva. Lo negó todo. Dice que nunca haría daño a su nieto, que me quiere demasiado para destruir a mi familia. Parece tener una extraña idea del amor, dijo Mayra con amargura. Hay algo más, dijo Dexter de mala gana. La policía encontró unas notas extrañas en sus archivos, una especie de diarios. ¿De qué tratan esos diarios?, preguntó Mayra tensa. No lo he visto todo, pero por lo que me han enseñado, vaciló. Mi madre estaba muy en contra de mis relaciones anteriores. Escribió que algunas mujeres eran indignas de continuar la línea Everhart. La línea Everhart. Mayra se hizo eco. Pero ya estoy embarazada. El bebé seguirá siendo un Everhart. No para ella, dijo Dexter en voz baja. En su mente, el niño heredaría no solo el apellido, sino también la calidad de la sangre. Se hizo un gran silencio en la habitación. Señor Everhart, dijo finalmente el detective Donovan, tenemos que volver a hablar con usted, en comisaría. No voy a dejar a Mayra, dijo con terquedad. No es una petición, replicó fríamente el detective. Tenemos nuevas preguntas. Dexter se puso pálido. No creerán que estoy... Solo hacemos nuestro trabajo, replicó el agente Meredith. Y queremos asegurarnos de que comprendemos todo el panorama. Ve con ellos, Dexter, dijo Mayra. Yo no voy a ninguna parte. Él dudó, luego se inclinó y le besó la frente. Te quiero. Y a nuestro bebé. Pase lo que pase, recuérdalo. Mientras la policía se llevaba a Dexter, la doctora Prescott entró en la habitación. ¿Cómo se siente hoy S.R.A. Everhart?, preguntó comprobando los monitores. Físicamente mejor, respondió Mayra con sinceridad. Emocionalmente, parece como si el mundo se viniera abajo. El doctor asintió con simpatía. He hablado con el detective Donovan. La situación es inusual. ¿Es posible saber la gravedad del envenenamiento?, preguntó Mayra, llevándose instintivamente la mano al estómago. ¿Podría haber afectado al bebé? A juzgar por la concentración de la toxina en su sangre, la dosis se calculó con mucha precisión, respondió el médico tras una pausa. Suficiente para provocar un aborto, pero no para matarte. Quienquiera que haya hecho esto es un experto en toxicología, o ha estudiado el asunto a fondo en los libros de su biblioteca, añadió Mayra con gravedad.
Afortunadamente, la oportuna atención médica evitó que ocurriera lo peor. Tu bebé está a salvo. Poco después de que el médico se marchara, la puerta volvió a abrirse. Mayra esperaba ver a Dexter, pero en su lugar entró una joven vestida con un elegante traje. Señora Everhart se acercó rápidamente a la cama. Me llamo Amanda Pierce. Soy de los servicios sociales de la Fiscalía. Me han pedido que hable con usted. ¿Sobre qué?, preguntó Mayra con recelo. De su situación. Se sentó Amanda a su lado. La policía está considerando seriamente la posibilidad de que su suegra intentara hacerles daño a usted y a su hijo. Tenemos que hablar de tu seguridad. No pienso volver a esa casa, dijo Mayra con firmeza. Nunca. Por supuesto, asintió Amanda. Pero hay otros aspectos, como el papel de tu marido en todo esto. ¿Crees que Dexter estuvo implicado? Mayra se puso tensa. No lo sabemos, respondió Amanda con cautela. Pero el hecho de que te ocultara información sobre los compromisos anteriores y las extrañas enfermedades de sus novias plantea interrogantes. Mayra cerró los ojos. El espantoso pensamiento que había estado persiguiendo lejos de ella por fin tomó forma. No creerás que es el primer intento de Vivian de deshacerse de una nuera no deseada. Es la teoría que funciona, confirmó Amanda. El detective Donovan encontró entradas en los diarios de tu suegra sobre defender la línea familiar y eliminar amenazas, en contexto con una colección de plantas venenosas y libros sobre toxicología. Parece un delito en serie, terminó Mayra. Pero Eloís y Carlota sobrevivieron. Quizá porque aún no estaban embarazadas, sugirió Amanda con suavidad. En tu caso, hay más en juego. Un niño que no se ajusta a sus ideas de pureza de linaje. Mayra se estremeció. Es una locura. Por desgracia, he tenido casos más extraños en mi consulta, suspiró Amanda. Algunas obsesiones familiares se convierten en sectas. ¿Y Dexter?, preguntó Mayra. ¿De verdad no lo sabía? Amanda guardó silencio un momento. El detective Donovan cree que su marido podría haber sospechado de las acciones de su madre, pero prefirió hacer la vista gorda. O bien, eligiendo inconscientemente a mujeres que no encajaban con los criterios de su madre, provocándola. Es una pesadilla, susurró Mayra. Un thriller psicológico. Por eso estamos aquí, dijo Amanda con firmeza, para protegerte a ti y a tu bebé. En ese momento se abrió de nuevo la puerta de la habitación y entró la enfermera Nancy. Disculpe, dijo, pero la señora Everhart tiene visita. Dice que es su padre. Mayra se estremeció. ¿Papá? ¿Está aquí? Sí, está esperando en el pasillo. ¿Puedo dejarle entrar? Sí, claro. Mayra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Edward Coleman entró en la habitación, un hombre alto y canoso con ojos amables y las arrugas de una sonrisa. Cuando vio a su hija, aceleró el paso. «Mayra», la abrazó suavemente. «Vine corriendo en cuanto lo oí. ¿Por qué no llamaste enseguida?» «Todo ha sido tan rápido», sollozó Mayra, aferrándose a su padre. «Papá, es una pesadilla». «Lo sé, cariño», le acarició el pelo. «La policía ya me ha llamado. Hice una declaración sobre tu salud, sobre nuestra historia familiar». Vivian estaba recopilando información sobre nosotros, susurró Mayra. Pensaba que no éramos dignos de su linaje. Esa mujer está enferma, dijo Edward con firmeza, y responderá por lo que hizo. Amanda Pierce tosió con delicadeza. Señor Coleman, soy del servicio de atención a las víctimas. ¿Puedo hablar con usted sobre la situación de su hija? Mientras hablaban en un rincón de la habitación, Mayra se recostó en la almohada, sintiéndose extrañamente aliviada por la presencia de su padre. Siempre habían estado muy unidos desde la muerte de su madre, y su apoyo era especialmente necesario ahora. La puerta volvió a abrirse y entró el detective Donovan. «Señora Everhart», asintió, «tengo noticias». «¿Qué ha ocurrido?»
Mayra se puso tensa. ¿Dónde está Dexter? Su marido sigue en comisaría, pero estoy aquí para decirle que Vivian Everhart ha sido detenida formalmente acusada de intento de asesinato. Su abogado pidió fianza, pero el juez la denegó, dada la gravedad de los cargos. ¿Ha confesado?, preguntó Edward, acercándose un poco más. No, sacudió la detective con la cabeza. Pero hay pruebas suficientes, y seguimos investigando. Los expertos están estudiando sus diarios, sus colecciones botánicas, sus archivos. La historia es cada vez más inquietante. ¿Y Dexter? Mayra volvió a preguntar. ¿No cree que él... De momento no creemos que su marido sea cómplice, respondió el detective con cautela. Pero seguimos teniendo dudas sobre su conocimiento de las acciones de su madre. Quiero verle, dijo Mayra. No tardará en llegar, prometió el detective. Pero debo advertirle, lo que hemos aprendido sobre el pasado de Vivian Everhart podría cambiar lo que sientes por toda esta familia. ¿A qué se refiere? El detective Donovan suspiró. Encontramos referencias a otras mujeres Bidin en sus diarios, no solo a sus predecesoras. Su obsesión con la pureza del linaje parece tener una larga historia. ¿Otras mujeres?, preguntó Mayra incomprensiblemente. Incluida la primera esposa de su difunto marido, dijo el detective en voz baja, que murió en extrañas circunstancias hace 40 años. La causa oficial fue una intoxicación alimentaria. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. «Quiere decir», susurró Mayra. «Vamos a reabrir el caso», respondió secamente el detective, «y varias otras muertes sospechosas relacionadas con la familia Everhart». Edward Coleman apretó con más fuerza la mano de su hija. «Mayra no volverá a esta casa», dijo con firmeza, «sean cuales sean los resultados de la investigación». «Por supuesto», asintió el detective, «pero las decisiones sobre el futuro se toman mejor cuando se conoce la verdad, y la verdad parece ser mucho más oscura de lo que pensamos en un principio». 2 días después, Mayra seguía en el hospital. El doctor Prescott insistió en más observaciones, aunque físicamente se sentía mucho mejor. Dijo que el estrés podía ser tan perjudicial para el bebé como la aconitina, por lo que recomendó reposo absoluto. Se le administró un goteo de nutrientes y sedantes, aunque estos últimos no ayudaron mucho. ¿Cómo puede estar sedada cuando su suegra intentó matar a su hijo nonato? Cuando el mundo que parecía tan claro y seguro se convirtió de repente en una pesadilla? Dexter la visitaba fielmente 2 veces al día. Parecía agotado, perdido, con bolsas bajo los ojos y los hombros caídos, una sombra del arquitecto seguro de sí mismo que ella había llegado a amar. Sus conversaciones eran tensas, llenas de acusaciones tácitas y temores. «¿Qué tal estás?», preguntó, entrando en la habitación esta mañana con un ramo de rosas amarillas. «Lo de siempre», se encogió de hombros Mayra. «Físicamente normal, mentalmente horrible». Dexter puso las flores en un jarrón junto a la ventana, evitando su mirada. «He hablado con el abogado de mamá». «¿Y?» «Está pidiendo una evaluación psiquiátrica». Dexter se hundió pesadamente en la silla junto a la cama. «Dice que sus acciones podrían ser el resultado de un trastorno mental. O simplemente es una mujer iracunda y manipuladora obsesionada con el control», replicó Mayra con brusquedad. Dexter se pasó la mano por la cara. «Mayra, sé lo que parece, pero es mi madre». «Y yo soy tu mujer», le recordó Mayra, «y llevo en mi vientre a tu hijo, al que intentó matar». La incómoda pausa fue interrumpida por un golpe en la puerta. La detective Donovan entró con un expediente en la mano. «Disculpe la intromisión», saludó a ambos. «Señor Everhart, quería hablar con su mujer a solas, si es posible». Dexter vaciló, pero cedió bajo la firme mirada de la detective. «Estaré en la cafetería», le dijo a Mayra, apretándole la mano con torpeza. Cuando salió, el detective ocupó su lugar junto a la cama. «¿Cómo te encuentras?», preguntó,
estudiando el rostro pálido de Mayra. «Cansada de esa pregunta», respondió ella con sinceridad. «Sobre todo cuando me la hace mi marido, que todavía no puede decidir de qué lado está». El detective asintió comprensivo. «Es una situación difícil para todos, pero no estoy aquí para charlas», abrió la carpeta. «Hemos completado un análisis preliminar de los diarios de su suegra. La información es inquietante». «¿Cómo de inquietante?» Vivian Everhart mantuvo diarios durante más de 40 años. Son docenas de cuadernos llenos de sus pensamientos, observaciones y planes. Algunos de ellos están dedicados a lo que ella llamaba proteger la línea familiar. Mayra se tensó. ¿Qué significaba eso? A juzgar por los registros, Vivian consideraba que su misión era preservar la pureza del linaje Everhart. Ella registraba todas sus acciones para eliminar relaciones inapropiadas. ¿Actividades? Se hizo eco Mayra. La detective pasó la página. En una de las primeras entradas, fechada en 1979, describe cómo se enteró de la aventura de su marido William con una mujer de baja cuna. Ella escribe, y cito, «Le preparé un té especial con hierbas de nuestro jardín. Sus náuseas y debilidad hicieron que William se cuestionara su salud. La conexión se rompió naturalmente». «Jesús», susurró Mayra. «Esto es solo el principio», continuó sombríamente el detective. En 1984 sospechaba de la infidelidad de la primera esposa de su marido y le preocupaba que estuviera esperando un hijo de otro hombre bajo el apellido Everhart. Una semana después de esta entrada, Margaret Everhart murió de lo que los médicos diagnosticaron como una intoxicación alimentaria. ¿Ella la mató? No hay una confesión directa, pero hay una entrada en el diario. Problema resuelto. Fuente de amenaza eliminada. Parientes preservados. Mayra cerró los ojos, sintiendo náuseas. Esto no es una mujer, es un monstruo. Los registros se han vuelto más y más detallados a lo largo de los años, continuó el detective. Sobre todo cuando Dexter creció y empezó a salir con mujeres. Vivian investigó cuidadosamente a cada una de ellas, recopilando información sobre sus familias, su salud, sus antecedentes. Y eliminó a las inadecuadas, terminó Mayra. Sí, tú fuiste un caso especial porque ya estabas casada cuando se enteró del embarazo. Hay una entrada en el diario fechada el 26 de febrero. Mayra está embarazada. La sangre Everhart se diluirá. Es necesario actuar con decisión. Mayra se puso instintivamente la mano en el vientre como si protegiera al bebé. Lo había planeado desde el principio. «Eso parece», asintió la detective. Tomó notas sobre las plantas, sus propiedades, las dosis. Mencionó los efectos específicos de la aconitina en las mujeres embarazadas. Todo estaba cuidadosamente pensado. «¿Y Dexter?», preguntó Mayra en voz baja. «¿Lo sabía él?». El detective guardó silencio. «No hemos encontrado pruebas directas de su implicación o conocimiento, pero», hizo una pausa, «en los diarios hay indicios de que Vivian manipuló a su hijo desde la infancia. Moldeó sus puntos de vista, sus creencias, incluso sus preferencias subconscientes. Le lavó el cerebro», dijo Mayra con amargura. «En esencia, sí. Ella lo llamaba inculcarle los valores correctos. Mencionó haberlo llevado a ver a un médico especial cuando era niño. ¿Un psiquiatra? Tal vez. Estamos tratando de encontrar esos registros». El detective cerró el expediente. «SRA. Everhart. Tengo que preguntarle. ¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de su marido? Algo que pudiera indicar que era consciente o cómplice», reflexionó Mayra, recordando los 3 años de matrimonio. Dexter siempre había sido atento, cariñoso, pero su relación con su madre, esa extraña mezcla de sumisión y enfrentamiento, como si luchara contra su influencia y a la vez sucumbiera a ella. «Siempre estaba defendiéndola», dijo Mayra al fin.
Justificaba su frialdad, su esnobismo. Decía que era una born busy, cuando en realidad era una maleducada. Pero nunca pensé que pudiera saber algo así y mantenerlo oculto. ¿Y sus relaciones anteriores? El hecho de que te ocultara el hecho de los compromisos. Eso me sorprendió. Dexter suele ser muy abierto. Mayra frunció el ceño. Quizás se avergonzaba, o asustado. ¿Asustado? Ahora que lo pensaba, Mayra se mordió el labio. Quizá en algún nivel sospechaba de las acciones de su madre, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante sí mismo. Eso explicaría por qué nunca había hablado de la relación anterior, por qué había tenido tanto cuidado de mantenerme alejada de Vivian al principio de conocernos. El detective asintió, tomando notas. Concuerda con el perfil psicológico que ha elaborado nuestro especialista, miró a Mayra. Hay una cosa más. Vivian ha solicitado una reunión con usted. ¿Qué? Mayra sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Por qué? No me lo ha dicho, pero su abogado insiste en que podría ayudar a aclarar las cosas. El detective miró a Mayra con atención. Por supuesto, no tiene por qué estar de acuerdo. Mayra guardó silencio un momento, pensando en la situación. Enfrentarse cara a cara con la mujer que había intentado matar a su hijo parecía una locura. Pero, por otro lado, quiero que me diga la verdad, dijo Mayra con firmeza. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué lo hizo. ¿Está segura? El detective parecía preocupado. En su posición. En mi posición tengo derecho a saber, interrumpió Mayra. Pero tengo condiciones. Quiero que la reunión tenga lugar aquí, en el hospital, y quiero que usted y un policía estén presentes. Eso se puede arreglar, asintió el detective. ¿Cuándo estará lista? Mañana, dijo Mayra con firmeza, y no se lo digas a Dexter. No quiero que esté presente. Cuando el detective se marchó, Mayra se quedó mirando al techo durante largo rato. Las emociones la abrumaban: ira, miedo, confusión, traición. ¿Cómo podía no darse cuenta de que se había casado con una familia con secretos tan monstruosos? ¿Y qué hacer ahora con ese conocimiento? Cuando Dexter regresó, fingió estar dormida. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de la reunión de mañana. Al día siguiente, Mayra se despertó con las primeras luces del alba. La enfermera Nancy la ayudó a lavarse y a ponerse una camisa nueva del hospital. «Tienes mejor aspecto», comentó Nancy mientras ayudaba a Mayra a sentarse sobre las almohadas. Sus mejillas habían recuperado el color. «Gracias», sonrió Mayra débilmente. «Hoy tengo que mantener una conversación importante». Nancy asintió comprensiva. Todo el personal de enfermería conocía ya la historia de la embarazada envenenada. La doctora Prescott dijo que habría visitas en la sala y me pidió que le recordara que no se preocupara. «Es más fácil decirlo que hacerlo», suspiró Mayra. Hacia las 10 de la mañana, el detective Donovan entró en la habitación, acompañado de la agente Meredith. «¿Estás lista para irte?», preguntó el detective, mirando a Mayra inquisitivamente. «Todo lo preparada que puedo estar». Mayra se enderezó, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. «Ahora está escoltada, esposada», advirtió el agente Meredith. «Es el procedimiento habitual». «Entiendo», asintió Mayra. Unos minutos después se abrió la puerta y Vivian Everhart fue conducida a la sala. Parecía más pálida y mayor de lo que Mayra recordaba, sin su habitual maquillaje impecable ni su elegante peinado. Llevaba el pelo de acero peinado hacia atrás y las esposas le brillaban en las muñecas. Pero su postura seguía siendo la misma, erguida, orgullosa. Detrás de ella entró una mujer de mediana edad, vestida con un traje austero, al parecer abogada. 5 minutos, dijo la agente Meredith, ayudando a Vivian a sentarse frente a la cama de Mayra. Durante unos segundos, las dos mujeres se quedaron mirándose. Luego habló Vivian. «Tienes buen aspecto, Mayra. Me alegro de que estés bien». «No gracias a ti»,
respondió Mayra con frialdad. Comprendo tu enfado, se enderezó aún más Vivian, pero espero que me escuches. Te escucho. En primer lugar, quiero que sepas que nunca te he deseado ningún mal. Mayra soltó una breve carcajada incrédula. Intentaste envenenarme a mí y a mi hijo. ¿Qué quiere decir con eso de que no le deseo ningún mal? No lo entiendes. Vivian negó con la cabeza. Era necesario, por el bien de la familia, por el futuro. Matar a un niño por el bien de la familia. Mayra sintió que la ira hervía en su interior. Asesinato no, corrigió Vivian con una calma molesta. Evitar un error. Eres una chica guapa e inteligente, Mayra, pero no eres apta para continuar el linaje Everhart. No es culpa tuya, es solo un hecho. Tu sangre no se mezcla con la nuestra. Mi sangre, repitió Mayra. Estás loca. Al contrario, Vivian esbozó una fina sonrisa condescendiente. Solo soy una guardiana de tradiciones que son más antiguas de lo que puedas imaginar. Los Everhart no son solo un apellido, son una herencia que tengo el deber de proteger. ¿Proteger?, exclamó Mayra. ¿Cometiendo un asesinato? A veces hay que hacer sacrificios por un bien mayor, dijo Vivian filosóficamente. Como he dicho, no pretendía hacerte daño. Deberías haberte marchado, como Eloís y Carlota. Mira se quedó helada. Vivian acababa de admitir prácticamente su culpabilidad en el envenenamiento de las anteriores novias de su hijo. Así que también las envenenaste, dijo en voz baja, observando al detective Donovan tomar notas por el rabillo del ojo. ¿También eran Big Mitchell? Eloís tenía un tío con problemas mentales. Vivian se encogió de hombros. Demasiado arriesgado para la pureza de la línea. Y los antecedentes de Carlota eran demasiado bajos, sangre hispana de tercera generación. Y eso las hace indignas. Mayra sacudió la cabeza sin dar crédito a lo que oía. Por supuesto. Vivian parecía realmente sorprendida por la pregunta. Los Everhart siempre se han preocupado por la pureza de su linaje. Se lo debemos a nuestros antepasados. ¿Y la primera esposa de tu marido?, preguntó Mayra secamente. ¿Margaret, que murió de intoxicación alimentaria? Por un momento, algo parecido a la sorpresa brilló en los ojos de Vivian, pero se recuperó rápidamente. Veo que has aprendido mucho, inclinó ligeramente la cabeza. Pero no entiendes el contexto. Margaret traicionó a su familia. Llevaba en su vientre al hijo de otra persona, con la intención de hacerlo pasar por el heredero de los Everhart. No podía permitirlo. ¿Así que admites que la mataste?, me preguntó Mayra sin rodeos. Protegí a mi familia, dijo Vivian con firmeza, como habían hecho las mujeres de la familia Everhart durante generaciones. ¿Generaciones? Mayra sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Quieres decir, crees que he inventado este método? Vivian rió fríamente. Proteger la pureza del linaje es una antigua tradición de nuestra familia. Mi suegra me transmitió el conocimiento de las plantas, sus propiedades y las dosis adecuadas, como hizo su suegra antes que ella. Mayra miró horrorizada a Vivian. Lo que había parecido la locura de una mujer, de repente parecía algo aún más siniestro, una secta, una tradición transmitida de generación en generación. ¿Y Dexter?, preguntó en voz baja. ¿Lo sabe él? Dexter, dijo Vivian el nombre de su hijo con evidente ternura. Siempre ha sido especial, el espécimen más puro de nuestra línea. Pero, por desgracia, débil, demasiado blando, demasiado humano. Él no lo sabía, dijo Mayra afirmativamente. No en detalle, replicó Vivian con evasivas. No necesitaba saberlo. Los hombres de nuestra familia nunca interfieren en estos asuntos. Es deber de la mujer velar por la pureza de la sangre. ¿Y quién iba a continuar esta tradición después de ti?, preguntó Mayra, sintiéndose repentinamente enferma. Vivian la miró fijamente. Dexter debía tener una esposa adecuada, de la familia adecuada, con la educación adecuada, una mujer que comprendiera la importancia de la tradición. Yo no, dijo Mayra con amargura. Tú no,
confirmó Vivian sin una sombra de arrepentimiento. Pero te aferraste a él tenazmente, incluso te quedaste embarazada. Tenía que actuar con decisión. Mayra dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de su suegra. ¿Qué había en ese té? ¿Solo acónito o algo más? Solo acónito, respondió Vivian con calma. En la dosis exacta para provocar un aborto, pero no para dañarte gravemente. No soy un monstruo, Mayra. Solo protejo lo que mi familia aprecia. Intentaste matar a mi bebé. Mayra notaba que le temblaba la voz. ¿Y dices que no eres un monstruo? No habría sido un Everhart de verdad, dijo Vivian con frialdad. Solo un error que había que corregir. Igual que las mujeres de nuestra especie llevaban siglos corrigiendo errores semejantes. Señora Everhart, intervino la abogada claramente molesta por la franqueza de su clienta. Le aconsejo que no continúe esta conversación. ¿Por qué? Vivian se volvió hacia ella, sorprendida. Solo estoy explicando nuestras tradiciones familiares. No hay nada ilegal en ello. Excepto confesar varios asesinatos, dijo secamente el detective Donovan. Asesinatos no, corrigió Vivian con molesta calma. Proteger la línea familiar. Si entendiera la historia de la familia Everhart, comprendería la importancia de mis acciones. Mayra se quedó mirando a su suegra, incapaz de creer lo que oía. Aquella mujer no solo no estaba arrepentida, sino que realmente creía que sus acciones eran correctas, incluso honorables. Estás enferma, dijo Mayra en voz baja, y serás responsable de todo lo que has hecho. Tal vez. Vivian se encogió ligeramente de hombros. Pero la línea Everhart continuará. Quizá no a través de ti, pero Dexter aún es joven. Tendrá la mujer adecuada, los hijos adecuados. No después de que sepa la verdad sobre ti, objetó Mayra acaloradamente. Vivian sonrió y esa sonrisa hizo que Mayra se estremeciera. ¿Crees que te elegirá a ti antes que al legado familiar? Preguntó en voz baja. Dexter es un Everhart hasta la médula. Aunque ahora esté conmocionado, con el tiempo lo entenderá. La sangre siempre llama a la sangre. Se acabó el tiempo, anunció el agente Meredith acercándose a Vivian. Era hora de volver. Vivian se levantó, manteniendo una postura impecable a pesar de las esposas. Piensa en lo que te he dicho, Mayra, se despidió. Y piensa en el niño. Le conviene no tener nada que ver con la familia Everhart. Mientras se llevaban a Vivian, Mayra se recostó en los cojines, sintiéndose desolada. No se arrepiente de nada, dijo en voz baja el detective Donovan. Y ha confesado varios delitos. No los considera delitos, Mira negó con la cabeza. A sus ojos es una especie de deber sagrado. Una evaluación psiquiátrica demostrará si está realmente loca o solo violenta. Hizo una pausa el detective. ¿Qué piensa hacer ahora? Mira se puso la mano en el estómago, sintiendo los movimientos del bebé. Proteger a mi bebé, dijo con firmeza, y decidir si puedo quedarme con un hombre en cuya familia el asesinato se considera una tradición. Hacía una semana que Mayra había salido del hospital. Por fin, el doctor Prescott había considerado que su estado era lo bastante estable como para darle el alta, con visitas periódicas a especialistas y reposo absoluto. Se mudó con su padre, a la misma modesta casa de los suburbios donde había crecido. Su habitación infantil, ahora convertida en habitación de invitados, se convirtió en un refugio temporal. El 7º mes de embarazo tocaba a su fin. Su barriga era aún más visible, los movimientos del bebé más fuertes y seguros. Cada empujón, cada agitación en el interior de Mayra lo percibía como un pequeño milagro, sobre todo después de haber estado tan cerca de la posibilidad de perder a aquella frágil criatura. Té de manzanilla. Edward Coleman puso la taza sobre la mesa, junto a la silla donde estaba sentada Mayra. Sin azúcar, como a ti te gusta. Gracias, papá, sonrió ella débilmente, aceptando la taza. Edward se sentó en el reposabrazos de una silla cercana y miró a su hija con atención. Dexter ha vuelto a llamar, dijo con cuidado.
Quería que te dijera que quería hablar. Mayra suspiró, rodeando la taza con las palmas de las manos. Ya lo sé. Llama todos los días. ¿Vas a contestar? No lo sé, admitió con sinceridad. No sé qué decirle. La última semana había puesto su vida patas arriba. La noticia de la detención de Vivian Everhart y los cargos que se le imputaban se habían filtrado a la prensa, causando sensación. Heredera de la élite de Boston acusada de intentar envenenar a su nuera embarazada, decían los titulares. Los periodistas indagaron en la historia de la familia, su riqueza y su posición social. El apellido Everhart, antes asociado a la nobleza y la tradición, era ahora sinónimo de escándalo. Mayra intentó aislarse del ruido. Apagó el teléfono, borró las redes sociales y pidió a su padre que no encendiera las noticias. Necesitaba ordenar sus sentimientos, tomar una decisión de la que dependía su futuro y el de su hijo. «¿Sabes?», dijo Edward pensativo, «cuando me dijiste que te casabas con Everhart, me preocupé, no porque dudara de tu elección, sino porque esa gente siempre han vivido en un mundo diferente, un mundo donde las reglas habituales no se aplican. Pensé que el amor lo superaría todo». Mayra sonrió con amargura. «Qué ingenua». «No digas eso», dijo su padre en voz baja. «El amor supera muchas cosas, pero a veces no es suficiente». Mayra dio un sorbo a su té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. «Lo peor, papá, es que sigo queriéndole, pase lo que pase». «Lo sé, cariño». Edward le puso la mano en el hombro. «Pero tú y el bebé sois lo más importante ahora mismo. Todo lo demás puede esperar». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Edward miró a su hija interrogante. «No espero a nadie». Mayra negó con la cabeza. «Voy a mirar». Se levantó y salió al pasillo. Mayra oyó voces apagadas y luego los pasos firmes de su padre que regresaban al salón. «Tienes visita», dijo con una ligera tensión en la voz. «Dexter». Antes de que Mayra pudiera contestar, Dexter apareció en la puerta. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras y una barba desigualmente recortada. Su traje, normalmente perfecto, estaba arrugado, como si hubiera dormido con él. «Mayra», dijo con voz ronca, «siento venir sin avisar, pero no contestas al teléfono y necesitaba verte». Edward cambió la mirada entre su hija y su yerno. «Estaré en la cocina», dijo finalmente. «Si necesitas algo, llámame». Cuando su padre salió, Dexter se acercó vacilante a la silla de Mayra. «¿Cómo estás?», preguntó. «¿Cómo está el bebé?». «Estamos bien», respondió ella discretamente. Teniendo en cuenta las circunstancias, Dexter se dejó caer en el sofá frente a ella. «Mayra, yo no sé por dónde empezar. ¿Quizá con la verdad?», sugirió ella. «¿Alguna vez has sospechado que tu madre era peligrosa?». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «No en ese sentido», dijo finalmente. «Sabía que era mandona, controladora, snob. Pero asesina, envenenamiento, nunca. Ni siquiera cuando tus anteriores novias enfermaron extrañamente, creía que eran meras coincidencias». Extendió las manos con impotencia. Eloís siempre había sido frágil, a menudo enferma, y Carlota creía que había cambiado de opinión. Y la extraña charla sobre linajes puros, esposas dignas, lo veía anticuado. Dexter sacudió la cabeza. Mamá creció en otra generación, con otros valores. Sí, era desagradable, pero no pensaba que podría llevar a un intento de asesinato. Mayra terminó por él. «Sí», dijo en voz baja. Se sentaron en silencio, separados no solo por el espacio físico, sino también por la sombra de lo ocurrido. «Los detectives me enseñaron los diarios», dijo finalmente Dexter, «y los resultados de la investigación sobre la muerte de la primera esposa de mi padre. Exhumaron el cadáver, encontraron restos de la misma toxina. Así que realmente la mató.
se estremeció Mayra. Y quizá no solo a ella, añadió Dexter con gravedad. Están investigando otras muertes sospechosas relacionadas con nuestra familia. Hablaba de la tradición, dijo Mayra en voz baja, de cómo las mujeres de la familia Everhart llevaban siglos protegiendo la pureza del linaje. Dexter asintió, con el rostro contorsionado por el dolor. Hablé con la tía Eleanor, la hermana de papá. Me confirmó algo. Dijo que siempre lo había sospechado, pero que tenía miedo de decirlo. Que mi abuelo también se casó 2 veces y que la primera esposa murió en extrañas circunstancias. Toda una dinastía de asesinos, susurró Mayra. Asesinos no, objetó Dexter. Una mujer enferma, probablemente su suegra. Eso no significa que todos en nuestra familia sean así. ¿No es cierto? Mayra lo miró fijamente a los ojos. Tu madre dijo que es tradición, que la suegra transmite a su nuera conocimientos sobre venenos, sobre cómo mantener pura la línea, generación tras generación. Mayra, Dexter se adelantó. Yo no soy así. Te quiero. Amo a nuestro bebé. No me importa la pureza de sangre ni nada de eso. ¿Y a ti? Ella lo miraba fijamente. Entonces, ¿por qué siempre la defendías? ¿Siempre justificando su frialdad, su evidente aversión hacia mí? Porque... vaciló. Porque es mi madre, y no quería creer que pudiera ser tan... malvada. ¿Y ahora? Ahora sé la verdad, dijo Dexter con firmeza. Y te elijo a ti, Mayra, a ti y a nuestro bebé. Presenté una renuncia a las visitas con mi madre en prisión. Cambié mi nombre al apellido de soltera de mi abuela paterna. Estoy vendiendo la casa, cualquier cosa que me ate a este legado. Quiero deshacerme de ello. Mayra le miró sorprendida. ¿De verdad has renunciado al apellido? Sí, asintió él. Ya no soy Everhart, ahora soy Dexter Holland, y nuestro hijo también será Holland si me dejas ser su padre. Mayra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dexter, no sé. No te pido que tomes una decisión ahora, dijo rápidamente. Me doy cuenta de que traicioné tu confianza, que debería haber visto las señales, haberte protegido a ti y a nuestro bebé, y me pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa, junto a la taza. ¿Qué es esto?, preguntó Mayra. He alquilado un piso no muy lejos de aquí, contestó Dexter. Para estar cerca, si me dejas. Hay una dirección y una llave. Si alguna vez quieres hablar o simplemente verme. Se levantó, preparándose claramente para marcharse. Y otra cosa, añadió, sacando un segundo sobre. He quedado con un abogado. He creado un fondo fiduciario para el bebé. Estemos juntos o no, quiero que los dos tengáis todo lo que necesitéis. No quiero tu dinero. Mayra negó con la cabeza. Ese dinero no es mío, objetó Dexter con suavidad. Pertenece a nuestro hijo, a su futuro, y no hay ni un céntimo de los Everhart en él. Vendí mi parte del estudio de arquitectura y lo invertí por separado. Puso el segundo sobre junto al primero y dio un paso atrás. Esperaré lo que haga falta, Mayra. Semanas, meses, años. Te quiero, y haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. Cuando se marchó, Mira se quedó mirando los 2 sobres durante largo rato. Sus pensamientos eran un torbellino. Su corazón se debatía entre el amor a su marido y el miedo al futuro. Su padre entró en silencio en la habitación y se sentó a su lado. ¿Te lo ha dicho?, preguntó Edward. ¿Lo del cambio de nombre? Sí, asintió Mayra. ¿Tú lo sabías? Vino ayer mientras descansabas, admitió mi padre. Me pidió consejo y mi bendición. ¿Una bendición?, preguntó Mayra sorprendida. Dijo que quería empezar de nuevo. Así es, un nuevo comienzo. Se da cuenta de que ha perdido tu confianza, pero está dispuesto a ganársela de nuevo. Mayra se pasó la mano por el vientre, sintiendo que el bebé empujaba. ¿Qué le has dicho? Que la decisión es solo tuya,
dijo Edward en voz baja, pero que podía ver remordimiento y amor genuinos. El hombre está destrozado, Mayra. Su mundo se ha venido abajo, pero no por el escándalo o la pérdida de su reputación, sino porque tiene miedo de perderte. No sé si podré volver a confiar en él, admitió Mayra en voz baja. Y no deberías saberlo ahora, su padre le apretó la mano. Date tiempo, céntrate en el bebé, todo lo demás se arreglará solo. 2 semanas después, Mayra estaba sentada en el juzgado, viendo a Vivian Everhart comparecer ante el juez para la vista preliminar. Su suegra tenía un aspecto extrañamente diminuto con su habitual bata naranja de presidiaria, pero su postura seguía siendo la misma, erguida, orgullosa. La abogada de Vivian había solicitado la libertad bajo fianza, alegando la edad de su cliente y su intachable reputación. El fiscal se opuso, alegando la gravedad de los cargos y la posibilidad de que la acusada se diera a la fuga o supusiera un peligro para los testigos. Se desestima la solicitud de libertad bajo fianza, anunció el juez. El acusado permanecerá en prisión preventiva a la espera del juicio. Vivian no mostró ninguna reacción visible a la sentencia. Solo cuando la sacaban de la sala, miró a Mayra por un momento. No había remordimiento ni miedo en los ojos de su suegra, solo una fría certeza de que tenía razón. Después de la reunión, el detective Donovan se acercó a Mayra. ¿Se encuentra bien?, preguntó con auténtica preocupación. Todo lo bien que puedo estar, sonrió Mayra débilmente. ¿Cómo va la investigación? Hemos encontrado otros 3 casos sospechosos relacionados con la familia Everhart, contestó el detective. Y hemos encontrado a Carlota Méndez, la segunda prometida de su marido. Ha accedido a declarar. Eso está bien, asintió Mayra. Cuanto más se sepa la verdad, mejor. El fiscal cree que el caso contra Vivian Everhart es muy sólido, continuó el detective. Sus propios diarios, las confesiones que le hizo a usted y a otros testigos, las pruebas físicas. Es casi seguro que la condenen a la pena máxima. Qué raro, dijo Mayra pensativa. Pensé que me daría satisfacción, pero solo siento vacío. Es normal, dijo el detective en voz baja. La justicia no siempre cura. A veces solo cierra un capítulo. Mira asintió, agradecida por la comprensión. ¿Y su marido?, preguntó el detective con cautela. Ex marido, corrigió Mayra automáticamente, aunque aún no estaban oficialmente divorciados. Lo está tratando. ¿De verdad se ha cambiado el apellido? Sí, confirmó Mayra. Y está vendiendo todo lo relacionado con el legado familiar. Está intentando empezar de cero. Es un movimiento audaz, dijo el detective. Especialmente para alguien de una familia como esa. Después del juicio, Mayra decidió dar un paseo por el parque cercano. Era un día claro de primavera, los árboles se estaban poniendo verdes y el aire olía a renovación. Se sentó en un banco junto a un pequeño estanque y observó cómo nadaban los patos. El último mes había cambiado su forma de pensar sobre muchas cosas. Sobre la familia, sobre la herencia, sobre lo que significaba ser madre. Los temores que la habían atormentado antes del embarazo, si podría arreglárselas sin su propio ejemplo de madre ante sus ojos, parecían ahora insignificantes comparados con las amenazas reales a las que se enfrentaba su hijo antes de nacer. Y sin embargo, estas pruebas le dieron una nueva determinación, una nueva comprensión de su propia fuerza. Había protegido a su hijo de una tradición monstruosa, de un legado tóxico. Fue su primera victoria como madre. Su mano se posó involuntariamente sobre su vientre, sintiendo los movimientos de su interior. «Lo conseguiremos, cariño», susurró. «Pase lo que pase». El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Dexter. «Acabo de enterarme de que el tribunal ha denegado la fianza. ¿Te encuentras bien? Puedo ir si lo necesitas». Mayra se quedó mirando la pantalla, meditando su respuesta. Una parte de ella aún amaba a ese hombre, creía en su sinceridad.
La otra parte temía volver a confiar, temía que los genes Everhart, sus Dion, aparecieran más tarde, de otra forma. Pero era un miedo justo. ¿Acaso las personas no son más que sus orígenes? ¿No son capaces de romper los esquemas del pasado, de crear algo nuevo? Tras una larga pausa, tecleó una respuesta. Estoy en el parque junto al juzgado. Si quieres, puedes venir conmigo. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras enviaba el mensaje, Mayra se sintió extrañamente tranquila. No sabía qué le depararía el futuro, si volvería a confiar en Dexter, si podrían crear una familia sana para su hijo. Pero sabía una cosa, era más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte que el veneno de Vivian, más fuerte que el oscuro legado de los Evergard. Y esa fuerza era suficiente para dar el siguiente paso. 20 minutos más tarde, vio una figura familiar caminando por el sendero del parque. Dexter, ahora Holland, caminaba despacio, como dándole tiempo a cambiar de opinión, a retroceder. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres, no un lujoso arreglo de una costosa floristería, sino sencillas y sinceras flores de primavera. Era un gesto pequeño, pero lo decía todo, sobre comprensión, sobre un nuevo comienzo, sobre la voluntad de construir algo real, no de comprar favores con regalos caros. Mayra se levantó del banco, colocándose instintivamente una mano en el estómago en un gesto protector. «Hola», dijo él con sencillez, deteniéndose a unos pasos. «Hola», respondió ella. Había distancia entre ellos, física y emocional, pero también había un puente que podían empezar a tender. Paso a paso, día a día. «El niño tendrá un futuro diferente», dijo Mayra con firmeza, libre del veneno del pasado. «Lo prometo», asintió Dexter. «Pase lo que pase entre nosotros, nuestro hijo solo conocerá el amor y la verdad, sin secretos oscuros, sin fombeo». Mayra respiró hondo. «Estoy dispuesta a intentarlo», dijo en voz baja, «no por el pasado, sino por el futuro, nuestro futuro». Se sentaron una al lado de la otra en el banco, mirando el agua, el cielo reflejándose en ella. Les quedaba un largo camino por delante, mucho por hablar, mucho por sanar y perdonar. Pero hoy habían dado el primer paso, y en el vientre de Mira, protegido y amado, crecía un niño que no heredaría la maldición de la sangre, sino el poder de la superación. Un niño cuya historia no comenzaría con antiguas tradiciones, sino con una nueva y limpia pizarra. Mira estaba segura de ello, y esa certeza le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, coloreando el agua con tonos dorados, Mayra y Dexter caminaron lentamente por el sendero del parque, no cogidos de la mano, sino uno al lado del otro. No como la pareja de antes, sino como dos personas dispuestas a afrontar juntas un futuro desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, Mira sintió esperanza, frágil, como los primeros brotes de la primavera, pero real. Esperanza de que algo nuevo y hermoso pudiera construirse a partir de las ruinas del pasado. Que la maternidad no es solo la continuación de una línea, sino la creación de un mundo nuevo para una personita. Un mundo libre de tradiciones venenosas, basado en el amor y la aceptación. Merecía la pena luchar por ese mundo, y Mayra estaba dispuesta a luchar, por su hijo, por su futuro, por una oportunidad de tener una familia de verdad, construida no sobre la pureza de sangre, sino sobre la pureza de intenciones.